Ahí está. Bien, San Lucas capítulo 19 a partir del verso 1 es la cita que podemos considerar, y más adelante Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Hay algunas expresiones, una historia que valdría la pena ver. Una frase muy de la región se le atribuye a ese personaje, filósofo de Güemes, un personaje muy de la región, pero que ha trascendido. Él utiliza la frase de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y es algo tan sencillo, esa frase es tan sencilla, sin embargo encierra una realidad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y pensaba yo en estos días acerca del Señor Jesús, que el Señor Jesús interactuaba con la gente, hablaba con la gente, pero había diferentes formas de interactuar con ellos, o más bien algunos le permitían al Señor Jesús actuar en lo que tiene que ver con lo temporal y algunos le permitían actuar en lo que tiene que ver con lo eterno. Si analizamos algunas historias, y el día que tengan la oportunidad, la forma en la cual el Señor Jesús llegaba cuando había un necesitado, cuando había una persona, por ejemplo un paralítico, la Biblia cuenta algunas historias de cómo se acercaban y le pedían que interviniera, y en alguna ocasión el Señor Jesús se acerca, habla con ese paralítico y le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Paso por alto tus errores, paso por alto tus fallas, porque eso es perdonar es pasar por alto, y la Biblia narra que Dios hace eso con nosotros. Dios nos perdona, Dios pasa por alto, y el Señor Jesús lo hacía. Y la reacción de las personas que estaban en esa sala es, bueno, nada más, como si no fuera suficiente el perdón de los pecados, como si alcanzar la salvación no fuera algo que trascendiera. Ese concepto de la salvación, el ser librados, el decir, bueno, ahora soy salvo, ahora tengo acceso a la eternidad con Dios, como que de pronto no parece suficiente. Y en diferentes ocasiones el Señor Jesús separaba el decir, bueno, ahora eres salvo, ahora tus pecados te son perdonados, pero además toma tu lecho y anda, levántate, camina, recibe esa solución a tu problema temporal, porque hablar de una persona paralítica, bueno, es alguien que tiene un problema, una discapacidad, pero tiene que ver con lo temporal. Si pensáramos en cada una de las personas que recibieron la intervención del Señor Jesús, que sanaron de alguna condición de ceguera, que volvieron a caminar, que sanaron alguna situación de sordera, vaya, la enfermedad que queramos mencionar, todos y cada uno de ellos en algún momento murió. ¿Qué podemos decir? ¿Que la obra de Dios no fue suficiente? Sí, la obra de Dios fue suficiente para intervenir en su vida en lo temporal. Pero también el Señor Jesús intervenía en la salvación, en el corazón. Había una separación. Repito, esa historia, el Señor Jesús habla con el paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y además de que tus pecados te son perdonados, levántate y camina. La Biblia narra una historia de 10 personas, 10 leprosos, que se acercan y le piden al Señor Jesús que intervenga en su vida, que sane su condición de lepra, que sane su condición de enfermedad. Y el Señor Jesús da la orden y su lepra es limpiada. Pero dice que solamente uno regresó a agradecerle al Señor Jesús. Y el Señor Jesús tiene una conversación con él y le dice que además él es salvo, que alcanza la salvación. Porque una cosa es que el Señor intervenga, que Dios intervenga en nuestra situación temporal, y otra cosa es que intervenga en nuestro corazón. Vamos a pensar que hay alguna dificultad financiera y le pedimos a Dios que intervenga en nuestra vida financiera y que nos ayude a salir de una deuda, o que nos ayude a enfrentar alguna dificultad, alguna crisis, alguna carestía. Y en ocasiones Dios interviene y solucionamos, pero otra cosa es que opera en el corazón. Entiendo que de pronto para nosotros puede ser más llamativo que una persona que antes tenía cáncer ya no lo tenga, porque eso tiene que ver con lo que se ve. Pero lo que trasciende a la eternidad, lo que va más allá, tiene que ver con la salvación. Eso es otra cosa. La gente a veces se acerca a Dios buscando la solución de lo temporal, perdiendo de vista que cuando tenemos una salvación, vamos hacia lo eterno. Hay una historia cuando el Señor Jesús está en la cruz. Si vemos al Señor Jesús en la cruz, dice que había 2 ladrones, uno de cada lado de él. Y los dos al principio le injuriaban, los dos al principio le criticaban, y los dos le pedían que interviniera en su necesidad. O si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate, y además bájanos a nosotros, ¿verdad? Sí, ya que estamos en eso. Y en algún momento, uno de ellos vio algo en el Señor Jesús. De alguna manera le reconoce como al Hijo de Dios y le pide que intervenga en lo eterno. El Señor Jesús tiene una conversación con él, y ahí en esa situación donde pudiéramos ver a un Hijo de Dios vulnerable en la cruz, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y el otro no. El otro seguía tan interesado en lo temporal que perdió de vista que lo que trasciende era lo eterno. Uno de ellos está la promesa de que pasa la presencia de Dios, del otro no se dice. Es difícil, pudiéramos pensar, la lógica me diría, el otro no, pudiera ser. No quisiera yo decirlo, no me corresponde. Pero sí puedo decir que la garantía es que uno de ellos alcanzó lo eterno. Porque una cosa es una cosa, repito, y otra cosa. Una cosa es buscar la intervención de Dios en lo temporal. Y hay una historia de un personaje, Zaqueo, un personaje importante, que nos deja un ejemplo. Digo importante porque su posición era ser publicano. En la época el ser publicano era ser un representante del gobierno romano. El pueblo judío estaba bajo el dominio de los romanos y los romanos dejaban a alguna persona que les representara en lo que tiene que ver con los impuestos, y él era el jefe de los publicanos. Si lo hiciéramos el contexto ahora, vamos a pensar que el jefe de Hacienda. Así, un personaje importante. Hay quien ha dicho que Zaqueo era un ladrón. No, la Biblia no dice que fuera un ladrón. Y yo no creo que haya sido un ladrón. Yo no creo que la Secretaría de Hacienda pondría como jefe a alguien que tuviera antecedentes de ladrón. Se busca una persona confiable, honorable. Entonces yo puedo decir que Zaqueo era una persona honorable, Zaqueo era una persona ejemplar. Sí, la Biblia no me dice otra cosa, y las costumbres de la época era pues escoger a personas honorables. Bien, dice San Lucas capítulo 19 a partir del verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y además era rico, ¿sí?, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Yo primero resaltaría esa última expresión del verso 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El propósito del Señor Jesús, pudiera haber muchas interpretaciones, pero el propósito fundamental del Señor Jesús es salvar. ¿A qué vino el Señor Jesús? A salvar. Hablar de salvación es alcanzar la gloria o la bienaventuranza eterna. Hablar de salvación es librarnos de un riesgo. Hablar de salvación es evitarnos inconvenientes, evitarnos dificultades. Eso es salvación. A eso vino el Señor Jesús. Sí, en ocasiones vino y sanó, por supuesto. En ocasiones vino y fue un buen maestro. Es el mejor de los maestros, tal vez. Pero su propósito principal es la salvación. Es como pensar en nosotros como padre. Bueno, ¿cuál es el propósito como padre? Pues hay muchas facetas de padre. Jugar con mi hijo, sí, por supuesto, jugar conmigo. Pasar tiempo de calidad con él, por supuesto, pasar tiempo de calidad con él. Pero lo principal es la educación y la formación de ese individuo. Tal vez tiene muchas facetas. Pudiéramos pensar en el Señor Jesús, habría muchas facetas. Era un maestro, sin duda. Era alguien que cuando había una dificultad intervenía, sí, pero su propósito fundamental es la salvación. Hay quien ve al Señor Jesús como un proveedor, como un médico, y sí, en ocasiones es un médico, pero no es lo principal, no es el propósito de su visita. El Señor Jesús clarifica su condición y dice: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el caso de Zaqueo es un ejemplo de una persona que fue salva, que alcanzó un estado, porque es un estado de salvación. Y bueno, analizando un poco este pasaje, yo pudiera hablar de Zaqueo. Primeramente de Zaqueo, manifestó su deseo de buscar a Jesús. Él da el primer paso. Él da ese primer paso de buscar, escucha acerca de Jesús y se acerca a buscar a Jesús. Porque a veces tenemos la idea de que el Señor es el que debe venir a buscarnos. Y sí, Dios nos busca, pero nosotros debemos de manifestar nuestro interés. Y Zaqueo manifiesta su interés y va y busca al Señor Jesús. Y aparte que no tiene problema con perder la imagen. Era un personaje importante en la época y no me imagino a nuestro señor presidente subiéndose un árbol y andando arriba de un árbol. No le corresponde, diríamos. No es honorable.
Y a veces esa búsqueda de la gloria del hombre, a veces esa búsqueda de la honra delante de los hombres nos hace perder la posibilidad de tener una comunión con Dios. Eso de ir a la iglesia, no me corresponde, no está bien que yo vaya, no está bien que yo me hinque, detenemos. Pues Saqueo no lo hizo, al menos yo puedo hablar de Saqueo, que Saqueo no le importó perder la imagen. La Biblia cuenta la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando tuvo un encuentro con Dios salió y emocionado, se puso a bailar, a danzar. Se lo criticaron, su misma esposa se lo critica, pero espérame, llega un momento que es más importante mi comunicación con Dios. Y si el acercarme a Dios significa que yo pierda la imagen o la posición de los demás, pues adelante, pierdo la imagen y la posición de los demás. Y eso es lo que hace Saqueo, pierde la imagen, por decirlo de alguna forma, y se sube a un árbol. Y eso llamó la atención de Jesús. Él no tuvo empacho en perder su imagen delante de los hombres, y lo hizo. Hay una expresión de la Biblia que dice el Señor Jesús, espérame, tienen que ser como niños. Los niños no tienen problema en manifestar su amor. Llega el papá a la escuela y el niño avienta la mochila y corre a abrazar a su papá. No me importa si los demás lo ven o no lo ven. En medida que crecen, a veces los niños pierden ese encanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, mamá, déjame en la esquina. Los muchachos, no, me dejas en la esquina, mamá. Me dejas en la esquina, llegan a eso. Pero el Señor Jesús dice, espérame, tienes que ser un niño, que tu manera de mostrar amor sea con esa sencillez y con ese sin problema que lo manifiesten los niños. Y eso es lo que hace Saqueo. Y Jesús reconoce en Saqueo el deseo de buscarle. Jesús reconoce en Saqueo el deseo y el esfuerzo por buscarle. Y le dice, hey, bueno, está bien, bájate. No es necesario que hagas eso, bájate, voy a tu casa. Y se acerca, no habla acerca de la conversación que tuvieron, alguna plática, alguna enseñanza, pero después de ese acercamiento, después de ese encuentro que tuvieron, hubo un cambio en el corazón de Saqueo. Yo quiero mencionar dos de las acciones de Saqueo. La primera dice que puesto en pie, dice en el verso 8, entonces Saqueo, si gustan, vemos el 6, dice, entonces él descendió del árbol a prisa y le recibió gozoso. Y luego dice en el verso 8, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y bueno, esa es una reacción. No hay nada en la Biblia que nos diga, que nos pida que demos la mitad de nuestra propiedad. No hay un mandamiento, yo lo tengo que decir, no hay un mandamiento. A veces, tal vez lo más llamativo que hizo Saqueo sea eso de dio la mitad de los bienes. Y yo no lo pondría como indicador. De veras, yo no pondría, haría el dinero a un lado por lo pronto. Yo no lo puedo poner como indicador. Lo que quiero poner como indicador es lo siguiente que hizo. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa expresión. Porque después de esa expresión, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo y se lo devuelvo cuadruplicado, es cuando el Señor Jesús dice en el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esto es, el Señor Jesús reconoce la salvación y habla de la salvación no solo en Saqueo, sino en el hogar, en la casa de Saqueo, después de esa expresión, de cuando él manifiesta el deseo de devolver. Porque ahí estamos tocando un tema muy importante, que es el tema de la restitución. Hablar de restituir es devolver una cosa al grado que tenía antes, restablecer o devolver al estado en que se encontraba. Y es que a veces perdemos de vista la importancia de la restauración. La restauración era parte de la ley. Esto es, cuando vamos a Levítico, y en alguna oportunidad vean Levítico capítulo 5, habla de las leyes de la restitución. Y la Biblia decía que si alguno cometiera algún pecado, alguna falta contra alguien, tenía la obligación de compensarle. Y a veces la compensación es el gran ausente. Nos acercamos a Dios y enderezamos nuestra vida, pero olvidamos el compensar a los demás. Olvidamos el restituir a los demás. Tengo que reconocer que si yo he afectado a mi esposa, si he afectado a mis hijos, si he afectado a mis compañeros de trabajo, si he afectado a mis empleados, tengo que restituirlos. Y no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con cosas que son mucho más valiosas que el dinero. Esto es, cuando Saqueo dice la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Bueno, muchas gracias, qué bueno, ejemplar tal vez. Pero la Biblia no le pedía que lo hiciera. Lo que la Biblia sí nos enseñaba, lo que la palabra de Dios sí nos enseña es restituir. Si en algo hemos afectado a alguien, restituyamos. Tal vez hay errores, tal vez hay pecados que se han quedado ahí en el pasado y los hemos olvidado nosotros, pero hay quien no lo ha olvidado. Hay quien tiene por ahí una espinita clavada, tal vez mi esposa tiene algún sentimiento porque en algún momento le falté y lo pasó por alto, me perdonó, pero
Pero mi pregunta es, bueno, ¿y ya le he compensado, le he restituido? ¿Qué es lo que hace Zaqueo? Si en algo he restituido, me comprometo a devolverle. Vaya, a lo mejor le debemos abrazos a nuestros hijos. A lo mejor le debemos abrazos a nuestra esposa. Tal vez abrazos a la gente que ha sido fiel con nosotros en la empresa. Tal vez hay amigos que han estado con nosotros cuando hemos tenido dificultad y nosotros no hemos estado con ellos. Entiendo que lo llamativo de Zaqueo es, oye, la mitad era un hombre rico y la mitad lo dio a los pobres. Lo entiendo que sea lo llamativo, pero lo que trajo salvación a su vida, porque la salvación no es algo que se compre. Lo que trajo salvación a su vida fue cuando él transformó su corazón, cuando él dijo, voy a restituir. Si en algo he defraudado, voy a restituir, voy a devolver lo que le corresponde a las personas. Le voy a devolver el lugar a mi esposa que le corresponde, le voy a devolver a mis hijos el lugar que le corresponde, a toda mi casa. Y entonces dice el Señor Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, no solo a tu corazón. Porque hablar de la salvación en el corazón es una transformación interna, pero hablar de la salvación en el hogar es algo que va mucho más allá. El Señor Jesús dejó esta promesa, la Biblia dejó esta promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y a veces perdemos de vista que Dios está interesado no solo en nosotros, sino en toda nuestra casa. Es relativamente fácil construir una relación con Dios personal. Y a veces predicamos un Dios personal, pero perdemos de vista que Dios viene a salvar familias. Y cuando yo transformo mi corazón y empiezo a restituir, eso convence. Tal vez si doy la mitad de lo que tengo a los pobres, se alegren, se emocionen, se sorprenden, se lo van a gastar. Perdón, pero lo tengo que decir, el dinero es algo que se gasta. Pero cuando yo restituyo, eso es algo que se atesora. Cuando vamos a ver a alguien que tal vez tenemos años de no ver, y ¿sabes qué? Mira, me voy a volver a acercar a ti, voy a restaurar mi amistad contigo, voy a reponerte lo que te quité. Y repito, no es dinero. Entonces esa persona transforma su corazón. Eso es salvación. Una cosa es una cosa, diría yo. Una cosa es que el Señor Jesús intervenga en lo temporal, pero otra cosa es que intervenga en mi corazón. Y cuando interviene en mi corazón, y cuando yo intervengo en el corazón de las personas a través de la restitución, que sí es un mandamiento. Conocemos el no matarás, conocemos el no robarás, conocemos el no tener adulterio, lo conocemos y tal vez lo cuidamos y lo procuramos, pero la Biblia también dice, hey, restituye. Si cometes algún agravio, si cometes algún pecado, compénsale a los demás. La Biblia decía que había que añadirle una quinta parte. Eso es lo que enseña la Biblia en Levítico. Zaqueo va mucho más allá y Zaqueo dice, se lo voy a devolver cuadruplicado. La Biblia dice por ahí que no es el que me dice Señor, Señor. Mateo 7:11. No es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. Y al restituir, al devolverle a las personas, estamos haciendo la voluntad de Dios. Zaqueo alcanzó la salvación cuando buscó a Dios, cuando reconoció a Dios a través de Jesús, cuando lo reconoció y estuvo dispuesto a tener esa práctica de la restitución. Yo les animaría a que incorporemos la práctica de la restitución, que sea una práctica en nosotros. No solo el cantar, no solo el orar, no solo el leer la Biblia, no solo el asistir, esas son prácticas muy buenas que nos nutren, pero las prácticas que nutren a los demás, esto es objetivamente hablando, a la gente no sé si le ayude que yo levante las manos o que yo me hinque, no sé, tal vez me ayuda a mí, me fortalece a mí, pero a las personas que me rodean, sí les ayuda, sí les fortalece cuando yo les restituyo. Zaqueo dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y cuando él reconoció la importancia de la restitución, entonces el Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando nos convertimos en varones, en sacerdotes de nuestra casa, que restituimos, que le devolvemos a nuestros hijos el lugar de hijos, que le devolvemos a nuestra esposa el lugar de esposa, que le devolvemos a nuestros amigos el lugar de amigos, entonces la gente reconocerá en nosotros la salvación. Y la salvación va mucho más allá de lo temporal, trasciende lo eterno. El libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 deja una cita: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios nos habla y nosotros decidimos si abrimos las puertas. Pudiéramos, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, pudiéramos no escuchar su voz, o pudiéramos escuchar su voz y no abrir la puerta.
pero pudiéramos escuchar su voz, abrir la puerta y tener comunión con Él. Y una vez que tenemos comunión con Él y que tenemos interacción con Él, vamos a aprender que no es el que dice, sino es el que hace. Y una de las formas de hacer, repito, es la restitución. Leo Números capítulo 5 a partir del verso 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con lo que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel a quien pecó. Eso es palabra y enseñanza de Dios. Repito, no dice que des la mitad. Lo que sí dice es que restituyas, que compenses a las personas que en el camino hemos lastimado. El salmista en algún momento, David, dijo: líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque en ocasiones tal vez no nos dimos cuenta, pasamos por encima de alguien y no nos dimos cuenta. Bueno, pedirle a Dios: Señor, llévame a restituir aún a los que no me he dado cuenta, tener un corazón sensible para restituir. Son muchos años los que hemos vivido a veces alejados de la palabra de Dios, y en esos muchos años en ocasiones tal vez hayamos afectado a alguien y nos ven y dicen: mira, ahora dice que es, ahora va a la iglesia, ahora dice que, pero a mí, y eso lastima. Pero cuando volvemos hacia atrás y decimos: mira, la relación que yo tengo con Dios me enseña, la Biblia me enseña a compensar. Bueno, eso trae salvación no solo a nosotros, sino a toda nuestra casa y a todos los que nos rodean. Me gusta la expresión de Zaqueo, ejemplar, y yo resaltaría: he aquí, sin algo he defraudado. Que podamos incorporar nosotros esa frase y decir: bueno, sin algo he defraudado, voy a iniciar a compensar. Nunca es tarde, créanme, nunca es tarde para compensar abrazos, para compensar palabras hacia los demás. Se los dejo a su consideración. Gracias. Hay una palabra, Jonathan, que podemos interpretar para reconsiderar nuestros actos. Se llama arrepentimiento. Nosotros no podemos ir a disculparnos con nadie si primero no hayamos sentido un arrepentimiento. Es como cuando yo paso por la calle y supuestamente veo una persona, y luego viene y me dice: te vi, Joel, allá. Y yo le digo: fíjate que no te vi. Y efectivamente tal vez yo no lo haya visto. Él me vio, tal vez yo vi el bulto, pero no reconocí. Entonces aquí es lo mismo. Nosotros sabemos que somos pecadores, porque dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Entonces no hay quien por nuestros méritos podamos llegar a ser salvos. La única forma de llegar a ser salvos es reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, para llegar a ser salvos. Entonces, ¿qué es reconocer? Bueno, que haya una expresión de arrepentimiento de nuestra vida pecaminosa, porque si nos vamos a juzgar nosotros, decimos: yo soy muy bueno, yo nunca le he hecho mal a nadie. Es lo primero que yo puedo pensar, y a lo mejor es cierto, según mi criterio. Pero cuántas veces cuando no saludo a mi amigo se siente mal conmigo porque ¿qué le costaba a Joel venir a saludarme? Sin embargo no fui a saludarlo. Y en mi concepto yo pienso que eso no hizo daño, sin embargo le hice un daño en la mente de mi amigo, o en el sentimiento de mi amigo. Entonces, de nuevo, si nos juzgamos con nuestros propios ojos, nos vamos a encontrar muy buenos. Pero de la perspectiva que Dios nos ve, somos pecadores. Y el único camino, también dice la Biblia, para llegar al cielo es Cristo Jesús. No hay otro.